Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, profe. Bueno, entonces, como le había dicho, vamos a empezar con la unidad 9, que es la parte de instalaciones eléctricas en baja tensión o residenciales. Para la parte de proyecto, vamos a ir viendo las partes necesarias que contempla realizar un proyecto de instalación eléctrica. Como ustedes están avanzando también en la carrera, saben que tanto un proyecto de obra civil contempla planos, contempla presupuestos. Un proyecto de instalaciones eléctricas es lo mismo, es un rubro más que tiene que estar bien detallado para poder realizar el trabajo lo más excelente posible. Para la parte de instalaciones eléctricas, vamos a estar utilizando la norma paraguaya que ya fue bien mencionada en la parte de protecciones y el reglamento de baja tensión de Andes. Vamos a ir viendo de a poco conceptos que son bastante parecidos entre un punto y otro, en donde queda a criterio de ustedes qué punto van a implementar de cada norma. No porque en la norma paraguaya dice algo, significa que el reglamento está mal también. Más que corregir el reglamento, tienen que ir de la mano y apoyarse entre ambos. Entonces, lo que un proyecto contempla en general es una memoria de cálculo donde se realizan todos los cálculos, todos los cuadros de carga, todo el dimensionamiento de carga, el dimensionamiento conductor, dimensionamiento de protecciones, distribución de potencias y todo lo que ustedes utilizaron para poder llegar al producto final, sea un proyecto de cálculo de iluminación, ¿verdad? Todo lo que ustedes hayan realizado se anexa en la memoria de cálculo. Incluyen los planos, en donde el plano es la base principal de un proyecto, es lo que los contratistas, los albañiles, los trabajadores, los trabajadores utilizan para poder ejecutar la instalación eléctrica. Los diagramas unifilares para poder saber armar los tableros, los planos de montaje para saber qué tablero está en qué piso, en qué sala, en qué lugar. Luego tenemos la planilla de presupuesto, donde se detallan en cada rubro los materiales, su cantidad necesaria, su mano de obra y todo lo que conlleva en gastos. Normalmente está separado por rubro, vamos a decir, eh, construcción de la acometida, sistema puesta a tierra, donde se va detallando la mano de obra de montar, de comprar los materiales, tanto en precios unitarios como en precios totales. Y por último tenemos lo más importante, que para una casa o para una residencia normalmente no es tan necesario, pero para grandes proyectos en donde está en juego mucho dinero, muchas cosas, se exige unas especificaciones técnicas en donde se describe desde el primer punto de inicio hasta el último punto del rubro que vos estás dimensionando. Si hablas de la acometida, tienes que hablar de cómo va a ser tu acometida, qué caño vas a usar, qué tipo de conductor, bajo qué norma, qué tipo de medidor, qué tipo de llave limitador. Si vas a utilizar la luminaria, especificar la luminaria, qué tipo de lumen, todo lo que pueda describir perfectamente se pone en las especificaciones técnicas. Esto más se usa cuando se va a concursos privados grandes o concursos públicos donde
ellos te dan en el pliego de bases y condiciones, te dan especificaciones técnicas y te piden exactamente lo que quieren. Entonces vos en base a eso armás cuando terminas tu proyecto ejecutivo, armás en base a todo lo que ellos te proveyeron, más lo que vos crees que podés agregar y lo anexás al proyecto. Para una instalación eléctrica se tiene la acometida, que sería el suministro de energía. Ponemos como ejemplo Ande porque sabemos que en Paraguay tenemos Ande y Clipsa, ¿verdad? Entonces, en el remoto caso que ustedes tengan la posibilidad de trabajar en la zona de Villarrica, van a tener que realizar una acometida que se suministre por Clipsa y no por Ande. Entonces, la parte principal de una instalación eléctrica, la acometida en donde se une la red de energía de Ande, Eclipse, hasta el limitador. Es el punto que corresponde desde la toma de las líneas de distribución hasta una llave de corte general. Normalmente se encuentra detrás del medidor, ahí en el nicho. El tablero limitador de corte es el que alberga el dicho interruptor y se encuentra detrás de la pilastra del medidor, y el tablero de distribución principal, que es donde sale la alimentación del limitador hasta el tablero principal o general de nuestra casa o edificio. Normalmente también se le suele decir caja que contiene elementos de protección y seguridad. Recibe toda la energía y la distribuye, ¿no? Una definición coloquial, ¿no? Tiene la línea principal, que es la que sale del tablero y va distribuyendo la carga general que viene de la acometida hasta el tablero. Tiene los circuitos alimentadores, los ramales, tenés las cargas y los circuitos eléctricos. Esto voy a ir pasando rápido para poder mostrarle un ejemplo real de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque yo les voy a estar dando esta definición y ustedes tampoco veo que van a poder comprender mejor si no tienen un ejemplo de lo que estamos viendo. Entonces, una vez que termine toda esta parte, les voy a mostrar con ejemplos en planos para que vayan entendiendo lo que estamos viendo. ¿Les parece? Entonces, puntos obligatorios. En todo plano se debe ubicar los puntos de consumo de carga. Serían puntos de toma de energía, vamos a decirle, como los tomacorrientes o cualquier otra llave de corte general que ustedes tengan dentro de su instalación. Se tiene que localizar en la entrada misma al medidor, avanzando un poco más dentro de la casa o dentro del edificio, los tableros de distribución principal y secundarios. Hablemos así fácilmente de tablero principal y tablero secundario, o tablero general y tablero secundario. Se debe tener un diagrama unifilar que discretice cómo nosotros distribuimos las cargas en las diferentes fases con las diferentes protecciones, especificando la sección de conductores, la potencia y su utilización en sí. El plano también debe contener la canalización y el cableado, que es el recorrido que va a tener desde el tablero hasta el último tomacorriente o llave de punto o llave de corte, bien, como se dice acá, discretizado o acotado. Acá se está reviendo el detalle de cargas por cada circuito sobre el tablero, indicando la naturaleza. Básicamente está hablando del cuadro de cargas general, donde vos vas especificando la suma de cargas, vas especificando los circuitos y vas sumando y distribuyendo. También, si nuestro sistema cuenta con un mallado puesta a tierra, debe
de mostrarse la ubicación en el terreno de la malla puesta a tierra. Todas las cargas en los planos deben estar indicadas con su valor nominal correspondiente. Bueno, acá está un punto bastante complicado, ¿verdad? Porque hay cargas en donde vos podés estimar su valor real en vatios, así como se puede considerar un valor fijo. Como podemos ver en este ejemplo, en el reglamento de baja tensión de Andes, especifican que las lámparas o tubos fluorescentes cuyas cargas no alcancen 100 vatios se computará como 100. Si la suma excede 100, se computará como la carga real. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, anteriormente, como las lámparas fluorescentes tienen la máxima carga de 40 vatios, entonces vos tenés un punto de iluminación con un solo fluorescente, entonces tenés una carga de 40 vatios para ese circuito. Entonces computas 100 vatios. Ahora sí, en ese circuito tenés un conjunto de lámparas fluorescentes de 40 vatios, la suma de todas esas cargas la computas el valor real. No sé si me explico, ¿no? Después vamos a ir explicando mejor cómo pueden hacer el cómputo de carga. Ahora mismo, cuando vayamos avanzando, casi las lámparas fluorescentes no tienen ya casi ninguna utilidad. Se recomienda más usar tecnología LED, ¿verdad? Cuyas cargas a máximo alcanzan hasta los 50 vatios. Muy rara vez te vas a encontrar con cargas de más de 50 vatios, a no ser que quieras poner un reflector, ¿verdad? Cuyas cargas ya están especificadas y suelen ser más de 100. Estos son puntos que aclaran la norma, ¿verdad? Básicamente se admite que la boca de luz fija en el techo sea sustituida por una boca de pared. Son formas de ir dimensionando tu instalación eléctrica dependiendo de la situación, ¿verdad? En caso de que tu iluminación no la puedes hacer en pared, la puedes hacer en techo y viceversa. Todo eso lo tienen que ver ustedes, esto es solamente a modo de explicación más que nada, ¿verdad? También otra recomendación que da en caso de que no sepan cómo ir ubicando las cargas, la norma te especifica en habitaciones o dependencias con igual área o inferior a 6 metros cuadrados, se debe prever una carga mínima de 100 vatios. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que mínimo tenés que tener, aunque sea un enchufe o una luz, ¿verdad? Y si es superior, vas aumentando. Te va ayudando para saber cuántas tomas o cuántas luces puedes ir ubicando en una pequeña habitación. La norma en baja tensión habla de los tubos fluorescentes, que como tienen cargas inductivas, se debe calcular el valor de la potencia con su factor de potencia. Este punto podemos darlo ya casi por eliminado, ¿verdad? Ya que con la tecnología LED eso no es tan necesario. No necesita, la parte de iluminación ya casi no necesita una corrección muy justa como es el del 0,8. Vemos las especificaciones de los puntos, ¿verdad? Número de toma corriente que puedes tener según norma. Según estos criterios, ¿verdad? En sanitario se debe proveer por lo menos un punto de toma corriente próximo al lavatorio, excepto a la bañera, y en cuyo caso se debe verificar el tipo de recinto, ¿verdad? Entonces, ahora en el baño mínimo te piden un toma corriente, ¿verdad? En caso de que quieras usar la planchita o la barredora o cualquier otro
de otro aparato que quieras conectar, ¿verdad? En cocinas, comedor, áreas de servicio, se debe proveer con un punto de toma corriente por cada 3,5 metros. Siendo sobre la mesada del lavadero, deben ser provistas como mínimo 2 tomas corriente en el mismo punto o en diferentes puntos. Se refiere a que en esos lugares tener tomas bajos no es correcto, porque estás utilizando máquinas, estás conectando, desconectando, entonces te recomiendo tener como mínimo cada 3,5 metros tomas corrientes a media altura. Este 3,5 metros normalmente depende mucho también de la situación en la que se encuentran, ¿verdad? Porque a veces en un lavadero no vas a tener 3,5 metros. Entonces, se permite que se coloque uno al lado del otro también. No es excluyente ni por esto te van a causar ningún problema ni va a estar en contra de... La norma lo que más hace es darte ciertos puntos que tenés que cumplir. Ahora, cuando hablamos de protección y de seguridad, sí es específicamente al pie de la letra. Los balcones, mínimo un toma corriente, ¿verdad? Se me fue. En salas y dormitorios se deben proveer por lo menos un toma corriente por cada 5 metros. ¿Verdad? Si tu, si tu dormitorio no es muy chico, se podría prever 2 tomas en la misma pared, no necesariamente a 5 metros, ¿verdad? Uno al lado del otro, un toma doble de un lado. Eso ya depende de ustedes y cómo quieran proyectarlo, ¿verdad? Después hablan más en la parte de las habitaciones, un toma corriente en el área, en un área que fuera igual o inferior a 2,25 metros cuadrados. Un toma corriente si el área de la habitación fuera superior a tantos metros cuadrados por tantos metros cuadrados. Un toma corriente para cada 5 metros de fracción si el área de la habitación es superior a 6 metros cuadrados. En sí, lo que ustedes tienen que ver más en la parte de proyectos, ¿no? Es que cada punto, por eso se les exige que los planos estén amoblados, para tener una visión real de dónde va a estar la persona, qué punto es accesible, entonces ustedes pueden ubicar ahí un toma corriente, un toma chuco, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad. Porque al final todo esto va más en cuanto a la necesidad del ambiente que están proyectando, ¿no? No puede poner un escritorio en un punto y en la otra esquina le pone todos los tomos, ¿no? Bastante irreal, ¿verdad? Bueno, entonces las potencias atribuibles en los puntos de toma corriente según norma paraguaya. En área de vivienda, los puntos de toma corriente deben ser determinados y mencionados como mínimo de acuerdo a la NP 9.2, un punto que ya habíamos visto, ¿verdad? En área de servicios, sala de bombas, puestos de trabajos, deben ser previstos como mínimo un punto de toma corriente de uso general y los circuitos terminales repetitivos deben ser atribuidos a una potencia mínima de 1000 vatios. ¿A qué se refiere este punto? Que si tenés una sala, un puesto de trabajo donde aparte de utilizar tomas generales, tenés una bomba, tenés un equipo que supera los 100 vatios, la norma te exige un punto o un toma corriente de circuito separado con una potencia mínima de 1000 vatios. Es decir, un circuito totalmente aparte del resto de los tomacorrientes normales para alimentar cualquier situación. O sea, una bomba, sea una herramienta de alta carga. Se puede dar el mismo caso también para la parte de cocina, ¿verdad? Donde nosotros tenemos microondas, hornos eléctricos. Entonces se prevé también un toma corriente, un circuito totalmente aparte de los tomas normales, de una potencia mínima de 1000 vatios mayor. Normalmente nosotros computamos para la cocina 2 a 3 tomas especiales de 1500 vatios, cubriendo así la demanda en caso
heladera, en caso de horno eléctrico, lo que sea. Justamente el punto que estábamos hablando, cuando un punto de toma corriente fuese previsto para un uso específico, se le debe atribuir una potencia igual a la potencia nominal del equipo o la suma de las potencias nominales de los equipos a ser alimentados. Cuando no sean conocidos los valores, la potencia atribuida al punto de toma corriente debe ser uno de los siguientes criterios. Potencia suma de las potencias de los equipos más potentes en el punto que puede llegar a alimentar, potencia calculada en base a la corriente del proyecto y la tensión del circuito respectivo. Se podría poner un punto más esto, siendo la potencia que puedas mirar de placa también. También la ANDE en su página tiene un pequeño detalle así de los consumos en potencia de cada equipo que vas a conectar. Puede ser una guía muy importante, una guía muy que te puede ayudar mejor a poder dimensionar ese circuito. Los puntos de toma corriente de uso específico deben ser localizados como máximo 1,5 previsto para la ubicación. Los puntos destinados a alimentar más de un equipo deben contar con una cantidad adecuada de toma corriente. Hay diferentes formas de ir distribuyendo los circuitos especiales y los circuitos normales. Ya esto está repetido por eso. Para la potencia atribuida en puntos de corriente, como mínimo 600. Bueno, para la parte sanitaria, cocina, como ya habíamos visto, la norma te exige una potencia mínima de 600 vatios, ¿no? Normalmente nosotros hasta 3 puntos, ¿verdad? Entonces siempre colocamos hasta 3 tomas especiales de 1500 vatios, o 2 tomas especiales de 1500 y uno de 300 vatios, o uno de 600 vatios, dependiendo de los equipos que ustedes piensan en conectar, ¿no? Y los puntos normales que no tienen una carga específica se computan como 100 vatios. Bueno, dejando en claro más o menos la, la consideración de cargas que vamos a ir teniendo, vamos a hablar de la parte de los códigos de colores de los conductores. Según norma paraguaya, los conductores que sí o sí deben ser bien especificados en base a su color debe ser el cable de neutro, debe ser bien especificado con el color celeste. Color celeste para el neutro. El conductor de tierra, de la malla puesta a tierra que sale de la barra de tierra, debe ser de color verde amarillo. Y los conductores de fase pueden tener cualquier otro color mientras no sean los colores ya especificados en los puntos anteriores. Puede ser rojo, blanco, marrón, independientemente como a ustedes les gusta, ¿verdad? Pero esto va más allá en la parte de ejecución. Nosotros estamos más en la parte de proyecto. Acá algo que ya habíamos visto, pero que igual en la norma de baja tensión se prevé. Los motores y equipos se conmutarán según la potencia eléctrica calculada, según los datos obtenidos de placa. Los circuitos de motores y otros equipos deben ser independientes. La instalación puede ser dividida en tantos circuitos como sean necesarios y pueden ser seccionados sin riesgo de realimentación inadvertida a través de otros circuitos. Básicamente está diciendo, puedes tener tantos circuitos mientras no mezcles los circuitos y no hagas quilombo. Se debe hacer la división en base
la seguridad y la conservación de la energía, la funcionalidad, la productividad y el mantenimiento. ¿A qué se refiere eso? Puedes ir dividiendo tu instalación en base a, por ejemplo, bueno, voy a poner esta sala y esta sala en este circuito, esta sala en otro circuito, a modo que si yo voy a realizar un mantenimiento, se baja la llave, hay un problema, mm, todo un sector no se quede sin energía. Entonces, puedo prever, por ejemplo, esta sala, voy a bajar la llave para hacer mantenimiento, el resto está funcionando correctamente. Se deben ser previstos circuitos distintos para parte de la instalación que requieren control específico. Por ejemplo, ahí tenés equipo, cosas o alguna instalación que periódicamente le tenés que realizar mantenimiento. Es la misma opción. Separarlo de modo a que lo demás no esté, las demás dependencias no estén sin energía mientras vos realizas tu trabajo, como sería, por ejemplo, quiero hacer mantenimiento periódico de los aires, entonces todos los aires, cada aire que tenés en un circuito independiente, entonces podés hacer mantenimiento de uno mientras los otros siguen funcionando en perfecto estado. La división de la instalación también debe ser considerada para necesidades futuras. ¿Qué implica eso? Que también tenés que prever que en tu sala vas a tener otras cargas, vas a empezar a meter más equipo, entonces no dimensionar tu circuito de forma justa, ¿verdad? La norma normalmente te exige hasta 1800 vatios por circuito, ¿no? O sea, iluminación no toma corriente, entonces le dejas un extra de 400 vatios para previsiones futuras. Y las cargas deben ser distribuidas entre las fases a modo de obtener el mayor equilibrio posible. 10%. Les voy a mostrar después, cuando les muestre un cuadro de cargas, les voy a mostrar a qué se refiere este punto. Todo punto de utilización previsto para alimentar de modo exclusivo un equipo de toma corriente nominal superior a 10 amperes debe constituir un circuito independiente. Está explicando que básicamente una llave termomagnética de 10 amperes es un circuito independiente. Mayor a eso ya no puedes estar metiendo luces, toma y algo más. Hasta 10 amperes un circuito independiente, que sería básicamente 2200 vatios o 1800 vatios según factor de potencia. Este es un punto muy importante que hasta ahora se diferencia entre la norma y el reglamento de baja tensión. Los circuitos de iluminación y de toma corriente deben ser distintos. Por un lado, se da el nuevo caso. Toda nuestra iluminación y toda nuestra toma corriente se separan en circuitos totalmente independientes. No como era en el reglamento donde te exigía, o no te exigía, pero te decía que tanto la iluminación como los tomas pueden estar en el mismo circuito. En este punto habla de lo mismo, tienen que ser circuitos exclusivamente destinados a alimentación de toma corriente separada, ¿no? Como estamos hablando, toma corriente de cocina, comedores, lavandería y locales similares. Acá la norma hace una pequeña excepción a su primera regla, ¿verdad? Que en los dormitorios sí se puede admitir que la toma corriente y los puntos de iluminación puedan ser cargados en un circuito común siempre y cuando no supere los 16 amperes. Esto sería básicamente en potencia de 16 por 220 hasta 3500 vatios. Obtener 3500 vatios en una pieza es demasiado. Ojo, no incluye poner tu aire también junto con eso. Así que vas a tener un aire acondicionado totalmente aparte. Acá vemos la parte de verificación de instalación eléctrica. Esta la voy a dejar para así podemos ver de última forma, ¿verdad? Más les quiero mostrar lo que estamos viendo llevado a instalaciones, llevado a un plano, ¿verdad? Entonces,
Como les había dicho la vez pasada, si tienen alguna duda o consulta, pueden interrumpirme nomás, porque yo no puedo ver el chat y no puedo ver si tienen alguna duda o consulta. Entonces, continuando rápidamente. En planos siempre tenemos el cuadro de cargas, donde podemos ver, este sería el tablero general de mi instalación, en donde yo voy dividiendo mis cargas. Para este caso particular estamos hablando de una carga muy grande que sería una escuela, ¿verdad? Ustedes no se van a acercar tanto a esto, pero esto sería lo más cercano a lo que ustedes van a tener, ¿verdad? Un tablero principal, ¿verdad? Donde van a ir seccionando en qué dependencia van a ir instalando los circuitos. Acá podemos ver, por ejemplo, discretizamos los LED de 2 por 18, 1 por 18 y 3 por 18. Y fuimos contabilizando. Discretizamos las otras cargas, como los aires, en un circuito totalmente diferente. El calefón ducha, un tomachuco que tiene un uso que, como es para la vivienda del cuidador, asumimos que va a ser para algún horno o lo que sea que tenga. Y hicimos una distribución. Esto sería el cuadro de cargas, algo de lo que ustedes tienen que hacer en su proyecto. Acá podemos ver de un lado el cuadro de cargas realizado, donde podemos ver el balance de cargas. ¿Recuerdan el que les dije de 10%? Ustedes tienen que ir balanceando las cargas en cada fase, de tal modo que les dé un equilibrio del 10%. Una diferencia entre estos tres tiene que ser del 10%. Obviamente es muy complicado realizar un equilibrio de carga en una instalación muy grande, ¿verdad? Entonces, lo que se respeta es más o menos la distribución de potencia final. En estos puntos, por obvias razones, se ve que no hay una distribución equitativa, pero en la carga, en la distribución final, sí se puede observar una variación muy poca entre cada punto. Lo que usted tiene que lograr es que, a lo sumo, esto sería para una casa, ¿verdad? Si tienen planta alta, tendrían un tablero principal y un tablero seccional. Acá tendrían las dependencias de la planta baja y conectado el tablero del seccional, y abajo tendrían otro que sería el seccional de la planta alta con las dependencias de la planta alta. Entonces, en el cuadro de cargas del tablero principal, ustedes tienen que lograr una perfecta distribución de carga. Se da puntos extras si logran que sea totalmente perfecto. Y de este lado tenemos el esquema de este cuadro de carga o del tablero general, en donde se especifica la llave principal de alimentación, los equipos de protección, en este caso ubicamos un DPS, ¿verdad? Aquí faltaría también ubicar un disyuntor diferencial, ¿verdad? Pero ya después les voy a mostrar por qué no ubicamos en este punto. Una distribución de todas las cargas según su llaves termomagnéticas dimensionadas, la acotación de los conductores de fase, de tierra, fase y neutro, el número de circuito, la carga que le corresponde y la fase. Especificando la carga total de este circuito, las barras que se utilizaron y la alimentación principal que viene del limitador. En este punto podemos ver mejor cómo sería la alimentación de nuestro sistema. Este ya es un sistema que ya está alimentado con un transformador, entonces para nosotros sería más fácil, sería línea de baja tensión, se dibuja un medidor trifásico, está la limitadora,
entra dentro del tablero, se especifica el conductor de tierra, los conductores de alimentación que vienen de la limitadora, que sería este, hasta la llave principal del tablero. Y se ubica el DPS. Para este caso en particular, nosotros no utilizamos diferencial porque tenemos equipos que reaccionan o sea, tenemos equipos que hacen reaccionar nuestro diferencial principal. Entonces lo que hace es cortar la alimentación principal. Obviamente eso deja sin energía toda la escuela en este caso. Entonces se fue discretizando los puntos que eran importantes del diferencial. Ustedes lo pueden hacer directamente desde el tablero. Se agrega el DPS, se agrega el disyuntor diferencial y ya tienen protegido toda su instalación. Siempre importante agregar las referencias, ¿verdad? Para poder entender qué símbolo ustedes están utilizando en este plano, para que cualquiera pueda interpretar. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se hacía anteriormente. Bueno, depende también de la situación, ¿verdad? Si un ente público o privado te puede estar exigiendo también que hagas en base a reglamento de baja tensión y no en base a normas. Y vos tenés que cumplir lo que el cliente te pide. En este caso podemos ver una instalación totalmente en conjunto donde los tomas y las luces no están separados, no están junto con los ventiladores, los aires sí están en circuitos independientes. Y en este plano, creo que me equivoqué de plano, sí tenemos separado la instalación de toma corrientes de la iluminación. Se hacen planos diferentes donde el recorrido se va haciendo para cada instalación, se lleva los puntos de encendido y los puntos de toma corriente y pueden cargarle también aire acondicionado. Como esta ya es una instalación más grande, pero básicamente los aire acondicionados eran pequeños, entonces se metió dentro del mismo plan. Entonces acá podemos ver toda la iluminación interior, exterior, de todos los puntos, de toda la sala. Y en el otro podemos ver la instalación de los tomacorrientes separados de las luces. Ustedes tienen que seguir el criterio de la norma. Le vamos a pedir que hagan instalaciones separadas de toma corriente y de iluminación aparte. Les conviene porque es más fácil de interpretar, es más fácil de comprender y es más fácil de canalizar. Acá nosotros, por ejemplo, es un poco más complicado, se dificulta la canalización de cada punto, tenemos que estar acotando y referenciando cada punto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es un poco más complicado juntar todo. Es más fácil tener separado y la canalización se hace más fácil. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta parte? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces, como le había dicho, eh, la parte de verificación de instalación eléctrica vamos a estar viendo en la próxima clase, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes comprendan qué tienen que ir a empezar, qué tienen que hacer, qué que tienen que tener en claro, ¿verdad? Y una parte, una parte importante que es el uso racional de la energía, ¿verdad?
son modos de operaciones, ¿verdad? No dejar la luz prendida, usar adecuadamente el equipo, ¿verdad? No dejar prendida la tele, la plancha, el aire. Mm, Por ejemplo, en vez de estar instalando ducha eléctrica, pueden instalar un termocalefón, ¿no? Todas esas necesidades, ¿verdad? Este es un tema que no le vamos a dar tanta importancia porque lo importante es que ustedes sepan diseñar y proyectar un trabajo práctico, o sea, proyectar una instalación eléctrica. Siempre tengan en cuenta que ahora estamos en un periodo donde la eficiencia energética va a empezar a tomar terreno, se van a exigir más LED, se van a exigir menos cargas pesadas, un buen dimensionamiento y por sobre todo mayor protección. Entonces, un punto básico antes de terminar, ¿verdad? Para saber si ustedes van a dimensionar su instalación en instalación monofásica o trifásica. La ANDE te da varios tipos de conexión. En baja, que es la que a nosotros nos interesa, tetrafilar, tres fases, neutro, se alimenta 380-220. La instalación monofásica va hasta 10 kilovatios, exclusiva. No sé si escribieron mal esto o no, pero el exclusive implica que podés pasar un poco más los 10 vatios haciendo una, no sé si se puede hacer un pedido a la ANDE para que te deje trabajar en monofásico. Bueno, ya vamos a darte, vamos a terminar. Voy a explicar esta parte, porque es la parte importante, y después ya dejamos por concluir. Una instalación trifásica que va de entre 10 a 30 kilovatios en baja tensión, mayor a 30 se hace la solicitud de consulta previa, y en media tensión cuando la carga supera los 40 kilovatios. Todos estos puntos ya los estamos viendo, ya los vimos. Ya están en circuito independiente, se tiene que ubicar el tablero. En la próxima clase vamos a ir viendo la ubicación de tableros, cómo se tiene que dar y las secciones mínimas de los conductores. La diferencia que hay entre la norma y el reglamento. Bueno, entonces dejamos hasta acá la clase. Ya se va a alzar la tarea que va a ser selección múltiple, facilito. Ya no vamos a estar complicándole la existencia con esa parte. Bueno, es todo por hoy. Sí, ya se alzó la tarea. No, pero facilito va a ser la tarea. Son 10 falsos y verdaderos. Miran el PDF, buscan y van a encontrar la respuesta. Cualquier Profe, duda. Sí, esa tabla que estuviste mostrando para el proyecto eléctrico, eso nos van a guiar para cómo preparar. sí, justamente mi idea era empezar a mostrarle tipo cómo se hace una especificación técnica, cómo se hace una planilla. Eso vamos a ir mostrando en diferentes clases. Si es necesario hacer una clase extra donde ustedes necesitan una pequeña ayuda, vamos a ver también, podemos organizar, porque esto pues más que enseñar virtual se tiene que ver también cómo se diseña, cómo se hace, cómo se calcula, porque si no tampoco es tan fácil de comprender. Bueno, profe, me parece bien. Cualquier cosa, ustedes pueden escribirnos, nosotros le vamos a estar respondiendo lo antes posible. Y como les dije, para el viernes ya van a tener aprobados sus trabajos prácticos. Pasen la voz así para que sepan que el viernes sí o sí ya van a tener aprobado. Al menos todo lo que nos enviaron ya van a tener todos aprobados. O algún retorno. Bueno, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase o la próxima clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias.